Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al discipulado de liderazgo solo para valientes de Casa de Pan, Torre Fuerte, Guadalajara, ovejas de su prado. Estamos muy contentos aquí en la mesa de mi hogar, porque estamos con el profeta Elías Quiroa, que es el bebé de Papá Carlos, aunque usted no lo crea. Hemos tenido grandes y gratas experiencias a través de lo que nos ha ministrado el pastor Pablo Quiroa, también a través del ministerio de adoración, de Somos Adoración, y de el ministerio tan bello que tiene Josué y que nos ha ministrado tanto en la congregación. Pero no habíamos tenido el privilegio de que nos acompañara el siervo, el profeta Elías. Así es que hoy vamos a tener esta transmisión especial. Espero en Dios se estén conectando ya. Y también nos acompaña el pastor Alejandro Alcántara, por mal nombre conocido. No sé quién le puso así, Don Pelos en la cara. Y estamos muy felices. Alejandro, ¿cómo estás, hijo? Muy bien, pastor, gracias por la invitación. Gracias, saludos a todos, buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo te ha ido con Elías? Muy bien, grato conocerlo desde ayer. Ya descansó después de un viaje tan largo. Él viene de la ciudad de... Yo vengo de la ciudad de California, en Estados Unidos. En Estados Unidos, así es que por eso estamos en sana distancia. Usted ve, aunque usted no lo crea, es un efecto visual, pero hay medio metro entre ellos y yo. Además la güera nos satanizó, ¿cómo se dice? Sanitizó. Nos limpió. Nos limpió, nos purificó, y la cosa se está poniendo bien. Saludamos a Cristal Vidal, te bendigo, hija, qué bueno que estás conectada. Ramón Armando Horta, nuestro pastor en Tierra Prometida, Manzanillo. Bienvenido, Ramón, te amamos, te bendecimos. Karina Aguiar Sesma, profeta, te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, qué bueno que estás conectada. Alejandrita, me dicen, oye, Ale, te van a saludar con mucha pasión. Hola, amada mía. Qué bonitos son, Alejandro y Alejandra. Aleluya. Eloína López Ochoa, mamá suegra. Tengo que cuadrar. Que Dios te bendiga, que Dios te llene de luz, de paz, de amor, de gracia y grandes bendiciones. Giovanni Ramírez, mi querido pastor Geo, hijo mío, te amo, te mando un fuerte abrazo de bendición. Qué bueno que estás conectado. Prepare su corazón. Normalmente en este discipulado tenemos de diciembre acá viendo los códigos de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11. Estamos en el código de David. Hemos visto cosas muy bellas, muy maravillosas. Les he compartido cómo David era un hombre que a los 17 años fue llamado por Dios. Y fue a los 17 años que Dios dijo que había encontrado un hombre conforme a su corazón y que haría todo lo que él le pidiese. Y la pregunta que me llevó al código David fue, ¿qué tenía un muchacho de 17 para que Dios lo viera y lo llamara y lo habilitara para ser ungido como rey de Israel? La respuesta o las respuestas que Dios nos ha dado a través del tiempo han sido maravillosas, pero las que más me gustan son que era un muchacho desvelado. No se vaya a confundir. David no tenía velo, entraba en el lugar santísimo sin ser levita, era un adorador, era un hombre que podía estar en la presencia de Dios sin caer muerto a causa de su asignación, porque él era de la tribu de Judá, y además tenía ese corazón de león cuando era necesario pelear una batalla, pero tenía el corazón de cordero cuando se trataba de abrazar a las ovejas, de llevarlas en los hombros, de rescatarlas. Estaba pensando cómo enlazar el código de David en la mañana para este discipulado de esta mañana, y bueno, en la madrugada, y Dios me dijo, con el corazón del profeta Elías,
Él es un hombre que también es conforme a mi corazón y le vamos a pasar el micrófono a Elías Quiroa, el profeta de Torrefuerte en Canadá y en Estados Unidos. Bienvenido, profeta Elías. Muchas gracias. Fíjate que es muy curioso lo que está pasando en este momento, porque no hemos hablado ni siquiera de lo que íbamos a compartir, y no me había dicho él que íbamos a estar hablando acerca de Código de David o cualquier cosa, y desde ayer en la noche yo me puse a orar, y le decía, Padre, ¿qué es lo que tú quieres compartir con ellos? Y el nombre que el Señor me puso en mi mente fue David. Wow. Habla acerca de David, habla acerca de sus comienzos, habla acerca de cómo él se movió en mi espíritu y cómo fue que accesó a mi presencia, aunque no era el velo no se había roto en ese momento. Faltaban años para que David llegara, para que la presencia de Dios se moviera en todos lados, pero él accesó a esa presencia. Él accesó a un futuro, a una perspectiva que los demás no podían hacerlo. Yo me pongo a pensar que habrán pensado muchos de él, que lo podrán haber visto como loco. Dice que la palabra que él danzaba en la presencia del Señor, y tal vez muchos lo veían como alguien loco y decían, ¿qué es lo que está haciendo David? ¿Por qué se comporta de esa manera? Pero él sabía que era la presencia de Dios, era el Espíritu Santo en él, lo que iba a hacer que todo lo demás fuera cayendo conforme a lo que Dios había hablado. Amén. Y sabes, como tú lo dijiste, David tenía 17 años cuando el profeta Samuel llegó a su casa. Y dice que todos estaban sentados a la mesa menos él. Todos estaban menos él. Por alguna razón, ¿qué es lo que estaba haciendo David? David estaba pastoreando las ovejas de su padre Isaí. Amén. Eso es lo que estaba haciendo David. Y muchas veces yo le he dicho al Señor, cuando tú me llames a trabajar, cuando tú me llames a un propósito, cuando tú me llames, yo quiero que me encuentres trabajando. Amén. Yo quiero que me encuentres pastoreando tus ovejas. Yo quiero que me encuentres en tu presencia. Que esa conexión contigo sea tan grande que aún la gente a mi alrededor, sin siquiera conocerme, pueda sentir tu Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que yo le decía. Y fíjate, en la palabra de Dios, en 1 Samuel capítulo 16, se habla de cuando Samuel fue a ungir a David. Y como les había dicho, él no estaba con los demás. Todos habían perfumado, todos estaban listos. Dice la palabra que todos tenían sus mejores vestiduras. Amén. Y llegaron a la casa, todos se sentaron a la mesa, menos David. Y Samuel empezó a ver a todos sus hermanos. E Isaí le empezó a presentar, este es mi hijo, este es mi otro hijo, este es fuerte, este puede trabajar. Y Samuel decía, yo quiero a ese, yo lo quiero a él. Pero el Espíritu Santo o Dios en ese momento se movió en el profeta Samuel y dijo, ese no es el que estás buscando. Amén. Y surgió la pregunta, Isaí, ¿hay un hijo más del que tú tengas? Recordemos que David, aunque no nos guste la palabra, era considerado un bastardo. Así es. Entonces, por cultura no querían sentarlo a la mesa. Pero fíjate, te estoy hablando a ti en este momento que me estás escuchando, líder o quien está conectado. Dios no está buscando tu pasado. Amén. Dios no está buscando de dónde has salido. Dios no está buscando la vida, lo que hayas hecho hasta el día de hoy, sino lo que Él quiere hacer es transformar tu presente y llevarte a un futuro, lleno de esperanza, dice la palabra de Dios. Entonces te digo a ti, no es tu pasado, no es lo que el enemigo haya querido hacer en tu vida. El Señor desde un inicio ya había puesto algo en tu corazón. De la misma manera se movía Jesús. Jesús no veía a una prostituta, Jesús no veía a un borracho. Él veía el llamado que estaba dentro del corazón de la gente. Amén. Entonces, cuando uno ve a la gente, ¿qué es lo que tiene que ver? Sé que me estoy moviendo un poquito, pero esto es lo que siento en mi corazón. Cuando uno ve a la gente, no tiene que ver la profesión o lo que ha pasado en su vida, sino el llamado que Dios puso en él.
Amén. Por eso es que cuando yo veo a la gente, el Señor me dice, no lo veas como lo que es, velo como el profeta que es, velo como la evangelista que es, velo como la apóstol que es, velo como el líder, velo como el maestro, velo como el pastor que yo he llamado. Amén. Y de la misma manera, Samuel vio el corazón de David, y dentro del corazón de David había la palabra, él es el rey de Israel. Amén. ¡Wow! Amén. ¡Qué impresionante! Amén, amén. ¿Sabes lo que está ocurriendo en estos momentos? Que el Señor está esperando a que tú tomes tu lugar en la mesa para que el cumplimiento de la palabra pueda empezar en ti. Amén. Hay cosas que no pueden iniciar, hay cosas que no pueden empezar hasta que tú, que me estás escuchando, tomes el lugar que tú tienes en la mesa del Rey. Tomes el lugar que tú tienes en la mesa del Señor. Amén. ¡Qué impresionante! Amén. Es algo que debe de arder en nosotros. ¿A poco no dice? Lo que muchos dicen es que yo no quiero que me sea reconocido. O muchos dicen, tengo miedo de que mis enemigos sepan que el Señor me ha hablado. Pero en la Biblia claramente dice, Él pone mesa, prepara mesa enfrente de ¿quién? De tus enemigos. Amén. ¿Y sabes qué es lo que yo he hecho en estos tiempos? Yo he puesto, cuando me pongo a orar, me pongo a estudiar la palabra, y sé que va a sonar algo un poquito distinto, pero yo pongo una silla y muchos dicen, está invitando al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo siempre está invitado, pero yo pongo una silla y yo le digo al enemigo, siéntate aquí, porque es lo más que vas a poder hacer. Es lo más que vas a poder lograr. Es sentarte y escuchar las victorias que el Señor me va a entregar a mí. Amén. Pero mira la situación y empieza el enemigo, ¿no? Como es bien, no sé por qué es lo que hace, pero a él le gusta hacer esto. Pero el COVID está pasando en este momento. Pero las protestas en Estados Unidos, y aún he estado escuchando que en Guadalajara han estado pasando. Pero esto, mira el mundo, mira el mundo, mira el mundo. Sí. Pero lo que está pasando solamente es una oportunidad para que mi Rey sea glorificado, no para que tu nombre sea conocido. Así que siéntate y disfruta si es lo que quieres hacer, pero es lo que más vas a poder hacer. Y escucha lo que el Señor me va a hablar a mí. Escucha, porque en estos momentos sí, estamos en casa, estamos detenidos, el semáforo está medio ahorita en amarillo, ya como que se quiere poner en verde para que las iglesias comiencen, gloria a Dios. Amén. Pero en cuanto se ponga en verde y el enemigo empieza otra vez a hablar, está en rojo, no puedes hacer nada. Y le decimos al enemigo, este tiempo solo es un momento para que nos estemos preparando. Esto es lo que no entiendes, que cuando la luz se ponga en verde, nosotros y nuestros compañeros vamos a empezar a correr. Y lo que había de pasar en un año, 2 años, va a empezar a ocurrir en 1, 2 semanas, en 1, 2 días, en 1, 2 horas. Lo que muchos iban a convertir en el siguiente año, 10 personas íbamos a llegar a llevar a los pies de Cristo en un mes. Pero como los tiempos se están acelerando, dice el Señor, no son en un mes, son en un día, no son en un año, son en una hora, porque mi espíritu se quiere mover. Amén. Y entonces empezamos a ver más de David. Sí, amén. David ahora se enfrenta con Goliat. Amén. Wow. Goliat, un gigante de ¿cuántos metros? Era muy alto. Era demasiado alto. David, no sé si estoy mal, pero él tenía un promedio, yo creo que era de 1,60 m, 1 metro, algo, estamos hablando no más de eso. Como ¿Verdad? tú. Como yo. Sí. O sea, yo no soy el más alto, para ser honesto, soy el más alto de mi familia. Bueno, Josué y yo nos estamos compitiendo, a ver quién va a ser al final el más alto, pero yo digo que voy a ser yo. Amén. Y si no, pues uso botas más largas, pero botas más grandes, pero algo vamos a hacer. Pero David se va a enfrentar a Goliat. Y estoy saltando un poquito porque quiero llegar a un punto muy importante al final. Pero David se va a enfrentar a Goliat. Y dice la palabra que la armadura de Goliat, solamente el casco de bronce, su coraza, pesaba 55 kilos. Wow. O sea, yo no peso 55 kilos, yo peso más que eso, pero estás hablando de, no sé, de un niño de, ¿qué será? De unos 6 años. ¿Te imaginas estar cargando a un niño? Yo sé que muchas mamás sí lo hacen,
Que gloria a Dios por las mamás porque realmente yo a veces cargo los hijos de mis hermanos y después de 10 minutos ya no los quiero cargar. me canso. Sí. Pero dice que pesaba 55 kilos y eso solamente es la armadura. Luego viene lo que venía, lo que estaba en sus piernas y su espada. Su espada era muy grande. Y David dice que llegó a Selá, al monte de Elá, y ahí estaban sus hermanos, y él nada más llegó a entregarle comida a sus hermanos y llevarle una palabra a Isaí de que sus hermanos se encontraban con vida, que estaban bien, ¿verdad? Y él llegó, y dice la Biblia que en un momento Goliat salió a anunciar nuevamente: si tú pones a alguien enfrente de mí y él me vence y me mata, nosotros, toda mi tribu va a servirlos a ustedes, va a servir a Israel. Y dice que David dijo: ¿quién es este incircunciso Sí. que se atreve a ir en contra del Dios de Israel? Y sus hermanos dijeron: aquí no tienes parte, regrésate a pastorear ovejas, regrésate a hacer lo que tú hacías. ¿Sabes? Si yo hubiera sido David, si mis hermanos me hubieran dicho algo así, yo hubiera guardado mi cabeza, bajado la cabeza muchas veces y me hubiera ido. Me hubiera sentido aterrado. Pero así no era David. Amén. Dice David que él se fue a presentar con el rey Saúl. Y que él le dijo: yo lo hago. Sé que estoy parafraseando un poquito, pero porque quiero llegar a un punto muy importante. Dice: yo lo hago. David pudo haberse regresado. David no tenía que estar ahí. David no tenía que pelear. Pero él dijo: nadie va a ir en contra de mi Dios. Nadie va a ir en contra de aquel que me ha dado amor, de aquel que me ha dado fuerza, de aquel que me ha entregado su presencia y de aquel que me ha ungido para ser rey en algún punto. Amén. Él solo tenía la promesa en su cabeza. Y dice que Saúl le prestó su armadura, pero como David no estaba entrenado para eso, ni no era su armadura, le quedaba grande, era muy pesada, dice: yo no necesito esto. Yo solamente necesito a Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y que fue al río y agarró 5 piedras. Y solo necesito una. 5 piedras. Y la puso en su onda. Y con la primera dice que Goliat fue el que empezó a correr primero y que David empezó a correr hacia él también y lanzó la piedra, le dio en la frente y dice que lo hirió de muerte. Y después, ¿qué hizo? Todos ya lo sabemos: agarró la espada y cortó su cabeza. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Nosotros ya conocemos el final de la historia. Amén. Nosotros sabemos que David se convirtió en rey. Sabemos también que Saúl lo intentó matar varias veces. Sabemos que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, mas no lo hizo. ¿Me estás entendiendo? Sí, amén. O sea, David, sabemos la historia. Conocemos la historia de David. Sabemos que iba a ocurrir. Si nosotros le hablamos a los niños, a la gente de la iglesia, ¿sabes de quién es David? Muchos dicen: es el rey David. Ya conocen el final de la historia. Muchos tal vez no conocen el inicio o en el medio, pero conocen el final. Amén. Saben qué ocurrió, pero David no lo sabía. Amén. David solamente tenía una promesa. Así es. David no sabía que él sabía que él iba a tener una comunión con Dios, pero no sabía que iba a accesar la presencia de Dios en tal nivel. El único que había en el corazón de David era hambre de conocer de Dios. Amén. Tenía tanta hambre, tanta sed, quiero que entiendas esto. Tenía tanta hambre, tanta sed, que movió el tiempo. Amén. Le estoy diciendo que sonará raro, pero David accesó a un tiempo completamente diferente. ¿Y cómo es esto posible? Porque Dios no es limitado por el tiempo o nada de este mundo. Dios, te lo pongo en perspectiva, Dios es tan grande, nunca vamos a saber cuán grande, pero Dios es tan grande que aún los cielos, la tierra, están dentro de Él. Amén. ¿Me estoy explicando? Así de grande es su poder. Nada lo limita.
Dios está en una perspectiva donde todo ya ocurrió y lo único que Él hace es llamarnos, invitarnos. Antes de llegar a este tiempo, porque me quiero adelantar, pero quiero decirte esto. David no conocía la historia. David no sabía. Él estaba escribiendo capítulo por capítulo. Y vamos a ser honestos, todos somos humanos. Y yo me imagino la vida de David. Hoy pastorea las ovejas de mi padre. Vamos a hacer que él escribió todos sus días. Yo el día de hoy pastoreé las ovejas de mi padre y un león quiso atacarlas. Y lo que hice fue que cuando me quiso atacar, lo maté al león. Perdóname que mataste a un león. El día de hoy, martes, estaba pastoreando las ovejas y llegó un oso y quiso matar. Sí, eran osos, creo. Y llegó y trató de matar a las ovejas de mi padre. Y cuando quiso atacar, yo lo herí y lo maté. Pero ¿cómo fue que construyó todo esto David para llegar a matar a Goliat? Fue que todas sus victorias hasta ese día las mantuvo en secreto. Él jamás fue yendo a todos lados, que no tiene nada de malo, pero él dijo, tengo que ser humilde, tengo que ser audaz y tengo que saber a quién compartir y a quién no lo que el Señor me está revelando. Y entonces David se preparaba y decía, no le decía a nadie, y hasta el momento cuando Goliat llegó y David estaba escondido, David nadie lo conocía, los únicos que lo conocían eran sus hermanos y no lo querían. Estoy tratando de decirte que David era alguien completamente normal. David era, la única diferencia es que él tenía hambre de Dios. Y yo sé que tú me estás escuchando y tú tienes hambre de Dios. Tú tienes mucha hambre y tienes sed de Dios. Y puedo decirte que en el nombre de Jesús te hablo de parte de Dios. Serás tan humilde, serás tan audaz, tendrás esa fuerza, esa valentía para que cada gigante que se te presente simplemente será una oportunidad para glorificar el nombre de Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Pero él no conocía la historia. David no la conocía. ¿Y qué estoy tratando de decir? En este momento, muchos de los que me están escuchando piensan que ese es el final de su historia. Piensan que no hay un punto y aparte. Muchos quieren escribir fin. Se acabó. COVID fue lo que me terminó. Las protestas es lo que va a terminar conmigo. Los problemas financieros que van a llegar después de COVID es lo que va a destruir mi casa, es lo que va a destruir todo. No estoy profetizando nada, simplemente estoy diciendo cómo el mundo está poniendo las cosas. Esto es lo que ya se acabó, fin. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Tengo tanta confianza en el Señor para decirte que este no es el final de tu historia. Amén. Que yo conozco al escritor. Amén. Alejandro, yo tengo una relación personal con el escritor de la misma manera que tú la tienes. Pastor Héctor, yo sé que este no es el final. Esto solo es un punto y aparte. Es que no entiendes, profeta. Es que Elías, no estás comprendiendo. Se ve el final. Ya no va a ocurrir nada. Pero es que no es lo que no estás entendiendo. Aleluya, porque el Señor es fiel. Amén. Mientras más grande, a ver, donde quiera que estés, levanta tus manos. Y esto lo voy a profetizar y tú lo vas a tomar en el nombre de Jesús. Amén. Esto se tiene que saber. Mientras más grande sea tu gigante, mientras más grande parezca la adversidad, mientras más difícil parezca lo que está la situación, significa que más grande va a ser tu victoria. Significa que más grande será glorificado el nombre de Dios. Significa que más grande subirás y conocerás la presencia de Dios. Significa que los tiempos del Señor se están apresurando para ti y para tu casa. Significa que tus hijos, que tus hijas le van a servir a Dios. Significa que el Señor va a ser fiel. Significa que el Señor no nos va a fallar. Significa que de la misma manera que David
siempre entendió que aunque el propósito se veía grande, el Señor ya estaba en ese lugar donde ya había ocurrido. Y David no conocía cómo se iba a ver, pero él dijo: el Señor lo prometió, el Señor me habló, no hay de otra manera. Y el Señor le decía a David: David, ven, David, acércate, David, accesa a mi presencia, David, aunque los demás no te entiendan, danza, danza, David, danza. Yo sé que se ve difícil, yo sé que muchos te quieren atacar, yo sé que muchos quieren terminar con Israel, pero vive el Señor, el Dios es fiel, que te estoy en esta manera, que lo que viene para ti, para tu casa, es victoria, es victoria, es victoria, es victoria. Y ¿sabes qué es lo más impresionante? Que dice en la Biblia que la gloria postrera será mayor que la primera, que vamos a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es lo que está en su palabra. Y si tú la tomas, sea iPad o sea donde sea, y si tú la vives, si la comes, te alimentas, te darás cuenta que el final de tu historia va a ser el mejor de todas las historias. ¿Por qué? Porque es tu historia y el Señor fue quien la escribió. Amén. Aleluya. Oh. Amén. Amén. Y quiero decir una última cosa. Dios, porque quiero orar, Dios te está llamando a ti. En estos tiempos donde parece que las cosas no van a cambiar. En este tiempo donde se habla de un nuevo normal. En este tiempo donde dicen las cosas no van a regresar a la normalidad. Vamos a entrar a un nuevo normal. Mis hermanos están hablando de no es una nueva normalidad, sino que es una nueva fe. No estoy diciendo que vamos a cambiar todo lo que estamos haciendo, sino que significa que todo lo vamos a lograr a través de la fe que el Señor nos quiere poner, a través de la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y en este momento quiero que abras tus manos en el nombre de Jesús y quiero que le digas al Señor donde quieras que estés: Padre, reconozco que tal vez no he logrado accesar a tu presencia de la manera en que tú quieres que yo accese. Yo reconozco que tal vez mi relación contigo no ha sido personal, sino que solamente he pensado que solamente es relación Dios y creación. Y el día de hoy quiero accesar a una nueva perspectiva que es padre e hijo, padre e hija, padre y siervo, padre y sierva. Y amado, amada que me estás escuchando, yo profetizo en el nombre de Jesús y declaro que donde quiera que te encuentres en este momento, que el Espíritu Santo se empieza a mover de una manera que jamás se ha movido en ti. Que en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu Santo empieza a arder en tu espíritu. Dice el Señor: vienen encuentros que vas a estar anotando porque nunca más serás igual, nunca más serás el mismo. Dice el Señor, como en el Pentecostés, como en ese tiempo, en el nombre de Jesús, que el fuego caiga. Y aunque la gente nos malentiende y aunque la gente no lo quiera creer, hay un Dios vivo, hay un Dios que te está llamando, hay un Dios que dice que te ama. Amén. Eso es lo que muchos no han entendido, que Dios te ama. Dios te ama. No importa tu pasado, lo sé que lo estoy repitiendo, pero es importante que entre a tu corazón. Dios no está mirando tu pasado, Dios no está mirando tu situación. Él quiere cambiar tu situación. Está en el corazón de Dios que todos lo disfrutemos. ¿Por qué crees que Él creó esta tierra? Dice la Biblia que Él creó la tierra, ¿para qué? Para atormentar al enemigo, no para atormentar a su creación. Amén. Tú no estás en esta tierra para que el enemigo te atormente a ti. Tú estás en esta tierra para que tú atormentes al enemigo. ¿Cómo lo voy a atormentar? Mientras Él esté sentado y vea tus victorias. Mientras Él esté sentado y diga: esto lo voy a hacer. Y tú vas a hablar de la palabra de Dios y dirás: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Aleluya. Amén. Wow. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo para terminar? Ahora sí. David accesa a la presencia de Dios.
cuando nadie más, cuando faltaban años, miles, cientos de años, para que Jesús viniera, Amén. para que Jesús muriera, para que Jesús rompiera el velo. Pero ¿cómo es posible que David pudiera hacer tal cosa? Bueno, ¿acaso no dijo Dios que busca el reino de Dios y mi justicia y todo lo demás será añadido? Amén. Amén. ¿Acaso no dice eso en la Biblia? ¿Acaso qué es la Biblia? La Biblia es la palabra viva Amén. de Dios. Es Dios escrito, si lo quieres poner de esa manera. Amén. Y todo lo demás será añadido. ¿Qué fue lo que hizo David? David simplemente se movió conforme Dios habló a su espíritu. ¿Qué estoy tratando de decir? Que mientras más grande sea tu relación con Dios, ¿y qué más hizo David? David, entre más poder tenía, más humilde era David. Amén. Mientras más poder él adquiría, más él se humillaba delante de Dios. Amén. Lo que estoy diciendo es, si te humillares delante del Señor, Él abrirá la puerta que tanto has estado esperando. Si reconocieras que el Señor es tu Señor y tu Salvador, Él te hará disfrutar de las riquezas de este mundo, para que el día en que lleguemos delante de su presencia en el cielo, podamos simplemente, sin recordar lo que ocurrió en el mundo, sin recordar las experiencias, podamos estar delante de Él y decir: Abba Padre, fuiste fiel. Muchos me dicen: ¿qué vas a hacer cuando llegues al cielo? Muchos me dicen: yo voy a hacerle preguntas a Dios, yo voy a estar haciendo esto, pero para ser honesto, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero simplemente arrodillarme delante de su presencia, porque siento que su presencia va a ser tan grande, tan fuerte, que hasta difícil va a ser moverse. Amén. Dios llamó a David, lo ungió, pero forzaron muchos años para que él pisara el trono. Luego, una vez estando en el trono, muchos quisieron matar a David, muchos quisieron atacar a David, y sabemos que hay un tiempo donde David falló, y sabemos donde hubo un tiempo donde David no se movió de la misma manera. Pero no te estoy tratando de hablar de un David que no accesó la presencia, te estoy hablando de un David que mató a Goliat. Te estoy diciendo que no es mientras más grande sea tu conexión con el Padre, aún los días en los que estés más débil, el Señor va a ser el que sea fuerte. ¿Acaso no dice su palabra: en tu debilidad Él es fuerte? Entonces, yo no soy el mejor comunicador, Dios es fuerte en tus comunicaciones. Yo no soy el mejor en los financieros, no te preocupes, Dios siempre va a ser el mejor en esas áreas. Entonces Dios viene a tapar esas áreas en las que tú dices que eres débil. Pero entonces David accesa a la presencia, trae la presencia en esos tiempos. Y fíjate, no fue hasta después de muchos años que los demás pudieron aceptar esa presencia. Pero fue la que lo juzgaron por la razón que no pudieron accederla. Pero si en este momento tú te aferras a lo que Dios está hablando, tú te aferras a las promesas de Dios, vas a accesar cosas que se suponen que deberías de accesar en algunos años. Vas a obtener cosas que se suponían que nunca ibas a experimentar. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? Porque lo único que quiere hacer Dios es que tú puedas obtener lo que Él te ha prometido. Él pone promesas, pero depende de ti cuán grande sea esa promesa, cuán grande se te va a ser entregada. No importa lo que ocurra, la vas a obtener porque Dios es fiel. Amén. Pero si tú te conectas con Él, ¿te imaginas cuán más grande será su promesa? No estoy diciendo que Él la va a cambiar, estoy diciendo que Él la va a incrementar. Amén. Amén. Entonces, amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, yo declaro que eres ungido, eres ungida, que aceite cae sobre tu cabeza y que tú eres llamado y llamada a ser reyes y reinas. En el nombre de Jesús de Nazaret, profetizo con Dios como testigo
que esta situación no va a terminar con nosotros. Que tu situación financiera no se va a quedar de la misma manera. Dice en Habacuc capítulo 2 que el justo por la fe vivirá. Que el justo por la fe vivirá. Y tú que tienes fe y si no ha sido activada tu fe, hoy la activo en el nombre de Jesús. Pero tú que eres hijo de Dios, hija de Dios, tú que eres justo, que eres justa, tú vivirás sin importar la situación del mundo. Porque te dice el Señor, tú no te mueves conforme la situación, tú te mueves conforme lo que yo he hablado. Tú te mueves conforme a mi presencia. Tú te mueves conforme a mi palabra. Tú te mueves conforme a lo que yo te dije, lo que yo te prometí. Sé que no has visto el final. Sé que solo tienes la promesa. Pero el día de hoy yo pongo un punto y aparte en tu vida. Y te digo, el que escribirá de hoy en adelante será el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vengo a darte a tu vida una vuelta de 360 grados y decirte, es tiempo de levantarte y de profetizarle a todos. Porque no solamente es el trabajo de un profeta profetizar, es el trabajo de todos porque es lo que el Señor habló. ¡Ja! Y en el nombre de Jesús, abro tus oídos y abro tu boca espiritual para que escuches y hables lo que el Señor habla y hablarás lo que el Señor te diga que hables. Amén. Pero hoy, en el nombre de Jesús, te digo, este gigante va a caer. Amén. Y mientras más grande el gigante, más grande es su caída. Significa que mientras más grande el gigante, más se va a saber de la glorificación del Señor. Así que en el nombre de Jesús, Victoria, Victoria, ven. Te abrazamos porque eres nuestra desde el inicio de los tiempos. Te abrazamos con fuerza y no te dejamos ir. Sin importar nada, no te dejamos ir. Porque es mi fe la que me hace vivir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Glorificamos y amamos el nombre de Dios. Qué hermosa palabra. Reciba de parte de Dios este bello mensaje. Es parte del código de David. Como le he compartido, David no tenía velo. Hay muchas razones por las cuales hoy Dios confirma la palabra, pero antes no teníamos esta confirmación. David era un hombre que entendía los tiempos después de Jesucristo. Él podía entrar en adoración y en alabanza. Es el único en la Biblia que le dijo a Dios, te amo, de manera directa, y toda mi vida he lamentado que él haya sido el primero, porque yo le quería decir primero, porque yo amo tanto a Dios. Pero ahí está el Salmo 18, y le dice, te amo así, frontal, directo. Y es un pasaje, un versículo único, donde él se lo dice y le manifiesta a Dios ese amor que ahora es muy común en nuestras congregaciones. En cualquier culto alguien grita, te amo Dios. Pero él lo dijo cuando ningún otro hombre, y después de él, ninguno más en toda la escritura le dijo a Dios de esa forma. Además, era tan sin velo que cuando tuvo a Saúl en la cueva, Saúl estaba haciendo sus necesidades, ni siquiera estaba para defenderse, pudo haberlo matado y lo perdonó. Igual que Cristo en la cruz, pudo haberse defendido y sin embargo dijo, perdónalos. David era un hombre sin velo, porque llegó al templo y se metió al templo y se comió los panes sacerdotales. Amados, a eso nada más lo podía hacer el sacerdote. Y este bárbaro lo hizo. Y él moriría según la ley. No porque lo mataran los hombres, sino porque había hecho algo que no podía hacer alguien que no fuera de la tribu de Leví. Y él era un judío. Entonces,
tenemos la ventaja en el et, que es la palabra hebrea que se traduce como kairos. En el et, que es el tiempo propicio, tenemos la ventaja histórica de que Cristo pagó por nosotros, que estamos cubiertos por su sangre y que nosotros podemos hacerlo con toda la libertad. Pero ahí queda un antecedente increíble en el código de David, no visto de la manera o de la forma en que la iglesia nos lo ha enseñado de forma tradicional. Tenemos que ver las sombras y las figuras y tenemos que traerlas a este tiempo, que es cuando más se necesita hombres y mujeres que sepan estar en la Shekinah, en la presencia, en el lugar más glorioso, con una relación real, íntima con Dios, que nos permita ganar todas nuestras batallas y ser, proféticamente hablando, esa iglesia que nos compartía el profeta Elías, que avergüenza a Satanás, que lo avergüenza, no con decretos, sino con acciones. No es decir, es hacer, es mira lo que va a ocurrir y avergüénzate. ¿Por qué? Porque el Seol del infierno fue hecho para él, no para nosotros. Para nosotros la gloria. Es tan importante el código David. Vamos a terminar. Voy a decir una última palabra antes de pasarle a Alejandro a ver si quiere mandar saludos o de compartirnos algo. Es tan importante el código David porque nos da la victoria sobre las grandes potestades, nos da la victoria sobre todo lo que se puede tener victoria, pero hay algo interesante, que 4.500, no, miento, de David a nosotros, que más o menos 1.500 años después, el Señor Jesucristo revela algo en el pozo de Jacob. Le dice a la samaritana: lo que mi padre está buscando es verdaderos adoradores. Hacía todos esos años hubo uno que sentó las bases para la adoración mundial de todos los tiempos, porque nos dejó un libro donde están escritos sus cantos, donde está escrita su adoración, y lo único que Dios está buscando. Dios no está buscando a nadie para otra cosa. Si tú no profetizas, va a venir alguien que profetice. Si tú no predicas, alguien va a predicar. Si tú no haces lo que la iglesia hace, alguien lo va a hacer. Pero hay algo que Dios está buscando, nada más, en toda la Biblia: verdaderos adoradores. Por eso David, dentro del código tan especial, nos da el poder de la adoración, que le permite accesar, como nos enseñaba el profeta, a dimensiones que todavía no eran su tiempo. En el Ayón, que es el Dios sin tiempo, sí, pero recordemos, David estaba en el Cronos. Él vivía en un tiempo como el nuestro, pero accesó a través de la adoración, que era su relación íntima con Dios, a dimensiones de una gloria que ningún otro hombre en su tiempo. Por eso podía matar un oso, un perro, un león o un gigante. Podemos hacerlo. Mi querido Alex, ¿qué te dice el Señor? Algo. No hables tanto que nos enmudeces. No, al contrario, estoy aprendiendo. Siempre una de las cosas que más podemos hacer nosotros es que podemos aprender cuando compartimos la palabra, pero cuando conocemos a alguien que no conoce nuestra vida, sabemos que es Dios que nos está hablando. Amén. Desde un principio que empezamos a platicar, Dios fue confirmándome algunas cosas que desde hace 4 años le venía preguntando, y venía preguntando, y venía preguntando. Y entonces en los diálogos que hemos tenido, he escuchado la voz de Dios. Escuchaba ahorita algo que decía Elías, como cada uno de nosotros tiene un llamado único y especial. Ese David que estaba ahí en la escritura era único para podernos enseñar todo lo que puede hacer Dios con un hombre cuando tiene un propósito, y todo lo que el hombre es capaz de hacer por su propia voluntad. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, siempre va a haber consecuencias. Pero también cuando nos salimos del tiempo de la voluntad de Dios, que son dos cosas completamente diferentes. Y siempre hacemos el énfasis en la voluntad de Dios. Dios
tenía una voluntad perfecta para David. Y David jamás se adelantó a ese tiempo. Él supo esperar, fue humilde. Ayer yo decía algo que aprendí un día y que me llamó mucho la atención, porque es la historia de muchos de nosotros. Cuando Samuel llega a buscar a David, bueno, más bien a buscar al rey, empiezan a pasar sus hermanos y dice, no, ninguno de estos, ¿tienes otro hijo? Isaí no era un hombre íntegro, porque no había mostrado a todos sus hijos. Dijo, ah, sí, también. Tenía el también por allá guardado. Y entonces lo trae, y entonces inmediatamente en cuanto lo ve, no se fijó en su porte, no se fijó en nada. Ahí tenía el llamado, como lo mencionaste ahorita, dentro de él. Samuel estaba viendo dentro de él. Él va a cumplir el propósito del Señor. Entre esos propósitos, algo que acabo de aprender y que me sorprende igual que a ti, es cómo David fue el único que le dijo. Y sí, repaso la Biblia y digo, nadie le dijo te amo. O sea, Moisés, que era, era el profeta mayor para los judíos, lo más que se atrevió a decirle, déjame verte. David lo veía, hablaba con él, estaba con él, lloraba con él. Y para que uno pueda llegar a ese amor, tiene que vivir un proceso. ¿Cómo lo hizo David? Pedro, por ejemplo, en ese amor que tenía al Señor, porque lo amaba, pero no era un amor perfecto. Y Jesús lo sabía. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Imagínate. ¿Me quieres? Es la traducción. Tú sabes que te quiero. Ok, no me amas, pues me quieres. ¿Es sincero tu amor? ¿De verdad me amas? Tú lo sabes todo. Tú sabes hasta dónde te quiero. Inmediatamente le dice, sígueme. No dieron 2 pasos cuando ya estaba volteando a ver a Juan. O sea, su amor fue así, en segundos se le olvidó lo que le acababa de decir. Y sin embargo, años después, pastoreando la iglesia, Pedro dice, nosotros lo vimos y sabemos cómo es ese amor perfecto. Y Juan, que estaba ahí siempre calladito, en ese sentido soy como Juan, calladito así, escuchando lo que el maestro tiene que enseñar, va y le dice, Dios es amor. Cuando nacemos en el Evangelio nos dice, el Evangelio tienes que creer, tienes que creer. Cuando se afirma la fe en nosotros, ahora hay que compartir, y empezamos a compartir. Amén. Pero después cuando ya estamos compartiendo nos dice, ahora hay que enseñar. La finalidad, amar al Señor, Amén. como lo hizo David. Además, qué palabra, ¿no? El Salmo 18 es mi favorito. Amén. Porque le dice David, te amo, Jehová, y es Ahava Adonai. Entonces, Ahava es aceptación total. O sea, son 5 raíces etimológicas que me simbran. Es la aceptación total. Muchas veces no nos aceptamos ni a nosotros mismos, porque decimos porque es tan feo, porque estoy de tal o cual forma. A veces no aceptamos a la gente, pero él le estaba diciendo a Dios, te acepto total. Y hay quienes le reclaman a Dios, pero ¿por qué permites? ¿O por qué haces? ¿O por qué aquello? ¿O por qué Dios hace esto? ¿O por qué Dios es así? Le estaba diciendo en las 5 palabras, que no las vamos a compartir hoy, pero sí a mencionar, te acepto, te comprendo. No, yo no puedo comprender. O sea, por más por te digo, no lo comprendo. Ayer estábamos viendo un video de 1000 pajaritos, Manuel y yo, y de verdad la creatividad de Dios no la comprendo. ¿Cómo hizo todo eso? Pero eso le estaba diciendo David. Amar es aceptar, comprender, perdonar. Entonces el amor, cuando Juan, ahorita que lo mencionaste, Juan dice, en 1 Juan capítulo 4, versículo, creo que es 8, 7, 8, porque Dios es amor, Dios es Ahava. Acuérdense que nosotros nos vamos, no al griego, porque esa es traducción, nos vamos al hebreo. Entonces, él le está diciendo, Dios es el amor. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos perdonó y nos invita a amar de la misma manera. Y David lo sabía en el Salmo 18. Y digo, ¿cómo este bárbaro sabía del amor de Cristo? En
O sea, si hasta en la Biblia cuesta trabajo regresarte de Primera de Juan hasta el Salmo 18. Son varios, son 50 libros. Y él ya le estaba diciendo, yo siento tu perdón y yo vivo tu perdón y yo proyecto tu perdón. La cuarta es disfrutar. Amar es disfrutar. ¿Por qué yo quiero enseñar la raíz hebrea? Porque la raíz griega, en lugar de la palabra, la raíz disfrutar, está la raíz eros. Y Dios no tiene eros para con nosotros. Perdón por romper hay veces algunos esquemas, pero eros es el amor que tengo yo por mi esposa, o que tiene un hombre por una mujer o una mujer por un hombre, y eso no está en Dios. Dios en esa parte, o sea, es una de las áreas que Él dejó exclusiva para el ser humano, así como le he hablado hay cosas exclusivas de Dios y no se tocan, hay cosas exclusivas que Dios puso en el ser humano, esas he compartido una o dos, pero son como 7, 8 las que tengo en los expedientes secretos. Pronto las compartiré. El eros no es para Dios. Dios no tiene ese tipo de amor. Por lo tanto, el que tradujo debió haber sido más cuidadoso cuando puso Dios ese amor en 1 Juan 4:8 para no usar esa palabra griega. En todo caso, no traduzco. Le dejo a Java para que siga diciendo que Dios disfruta su creación y que nosotros disfrutamos a Dios, porque el fruto del Espíritu Santo es gozo. Entonces, amar es disfrutar. Yo puedo disfrutar a Elías porque lo amo, pero si hubiera algo entre él y yo, ese algo entre él y yo no haría que nos disfrutáramos, porque habría la afrenta, habría el agravio. Igual nos disfrutamos porque nos amamos, porque eso es el amor. Al final, en donde concuerdan todos los idiomas, hasta el chichimeca, es que el amor es incondicional. Amar es incondicional. Dios te ama sin condición. Nosotros lo supimos en Cristo. David lo supo cuando quizás chavalito de 17 le cantó a Dios mientras pastoreaba: te amo, Jehová, fortaleza mía, porque tú me das lo que me das sin esperar nada de mí, y ese es el amor que yo tengo que proyectar. Es una gran bendición. Profeta, ¿algo más? Si no nos vamos. No, simplemente recordártelo. El amor es tan clave. Muchos se han olvidado del amor. No te olvides del que te amó primero. Amén. Una de las cosas que yo vi en algún momento hace muchos meses, porque ni tan grande estoy, ni tantos años tengo. No, pues sí, hace tantos años. Cuando era chiquito, sigo chiquito. Pero el amor, lo vi en Facebook, si no estoy mal, y decía: el te amo más grande me lo dieron en una cruz. Amén. Y realmente es algo sincero. No hay nada más grande que el dar la vida por tus amigos, dice Jesús. Amén. Entonces, si no estoy mal, es en Juan capítulo 17, 16. Sí. Pero no te olvides de ese amor, no te olvides de aquel que dio la vida por ti. Y si no lo conoces, conócelo. No necesitas a alguien para que te enseñe de él. Simplemente necesitas abrir tu corazón. ¿Y cómo se abre el corazón? Con una simple oración. Dile al Padre: Dios, abre mi corazón para que pueda. Tal vez no lo vas a llegar a entender porque su amor es muy grande, pero para que puedas sentir ese amor incondicional. Amén. Ese amor con el cual tú nos creaste, Padre. Porque Él quiere hablarte a ti. Él quiere darte revelación a ti. Cosas que no muchos van a llegar a escuchar. Cosas que tal vez nadie va a escuchar más que tú. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que hago? Algo muy práctico para que sepas cómo hacerlo. Enciérrate. Cuando ores, cierra la puerta. Siéntate en tu cama. Arrodíllate al par de tu cama y solo dile al Señor: estoy disponible. Háblame. Amén. ¿Y qué pasa si no lo escucho audiblemente? No es algo audible que necesitas, solo tienes que sentirlo. Y la paz, su presencia, va a llegar a ti. Así que, en el nombre de Jesús,
ten ese lugar secreto con Él, donde el Señor te va a revelar, donde el Señor te va a alimentar y donde nadie, escúchame bien, nadie va a poder escuchar lo que tú y Él están hablando. Gloria a Dios. Padre, te damos todo el honor, te damos la gloria y la alabanza, porque tú eres Dios y eres nuestro Padre y nuestro Rey. Gracias por ese amor. Gracias porque lo diste todo en la cruz. Por nosotros, cuando éramos nosotros los que deberíamos darte a ti, tú pagaste por nosotros con sangre. Gracias, Padre Dios, porque nos has permitido este tiempo, esta gran oportunidad de rendirnos a ti, de estar contigo. Ven, Señor, y manifiesta ese amor puro, bendito, santo, que nos regalaste en Cristo y que David entendió muchos años antes de la manifestación de la cruz. Gracias por ese amor. Un amor pleno, grande y total. Te bendecimos, te amamos. Toda la gloria a ti, la honra y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amados, este es el pan diario de este es Ovejas de su Prado. A las 8 de la noche los esperamos en el pan diario de Casa de Pan. Las trompetas del cielo se escuchan por nosotros. 8 de la noche.